Hola, bienvenidos otra vez a este espacio Maleducados. Yo soy Andy y estoy acompañada de mi queridísima, hermosa amiga Mafi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Maleducados, el espacio donde juntamos la cultura pop con la política. Nos vemos aquí cada martes a las 8 de la noche y, amiga, hoy estoy muy emocionada por platicar contigo y con nuestra conciencia, con nuestra voz de la razón. Nuestro fan número 1. Que hace todo esto posible, Román. No andaba muerto, mi gente. Andaba de parranda. Andaba de parranda y nos dejó mal la vez pasada. Es que era día festivo, era celebración. Sí, él sí se tomó el día, qué padre. ¿Quién fuera el productor? Ojalá. No diré nada, no diré la realidad. Pero bueno, bienvenidos al programa de hoy. Nos emociona muchísimo platicar con ustedes sobre una pregunta que ha estado rondando en nuestras pláticas como amigas, pero también con otras personas que nos hemos estado cruzando a lo largo de estos meses. Y es, ¿por qué ahorita están tan de moda los influencers que hablan como de todas estas cosas súper conservadoras, que tienen el estilo de vida muy tradicional? Y que de hecho son de los más populares ahorita. Uh-huh. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas con todo este suceso de Charlie Kirk. Claro. Todo lo que se está discutiendo en Estados Unidos. Pero pues no es solo eso, ¿no? No es solamente este tipo de influencers como muy políticos, sino que hay más allá. Así es, y creo que incluso es muy importante mencionar que es casi como un entramado, ¿no? Como de relaciones, no solamente entre hombres que están buscando legitimar cierto orden político, sino que también hay una versión femenina que son las mujeres que también están tratando de, pues, legitimar un orden político, pero muy bajita la mano, ¿eh? O sea, como que pareciera que no tienen mucho que ver con las formas en las que se mueven las decisiones políticas, pero que están creando una base para que el conservadurismo esté agarrando fuerza, anda potente. Uh-huh. El día de hoy, entonces, vamos a intentar responder esta pregunta de por qué, si el feminismo, el movimiento feminista, la crítica a las masculinidades, etcétera, etcétera, ha estado tan de moda en los últimos años, ¿por qué parece ser que las juventudes se están volviendo conservadoras? Y específicamente las mujeres. Estamos retrocediendo. Sí. Efectivamente. Y hoy justamente vamos a platicar un poco si sí es el caso. Si estamos yendo para atrás, ¿por qué? ¿Qué podría ser la razón por la que estemos consumiendo esto? Y haya millones de personas en los seguidores de esta banda. Entonces, pues vamos a estar contestando esta pregunta a lo largo del programa. Vamos a enseñarles como ejemplos particulares de chicas que están haciendo este movimiento también conocido como las tradwives o las esposas tradicionales. Y ustedes, público, nos van a poder contar si ustedes ya los habían visto, si les parecen ajenas, si no, o incluso si les parecen irrelevantes, porque uh-huh. Creo que mucho por lo que podríamos caer en estas cosas de las redes sociales es que parece que es irrelevante o inofensivo, pero que justo a lo largo del programa vamos a ir platicando cuáles son las consecuencias de que estas pues influencers o personas que se mueven dentro del ámbito digital tengan estas voces y este espacio. Crea consecuencias para las juventudes y también para el orden político actual dentro de espacios ya gubernamentales, ¿no? Y justo para comenzar la discusión del día de hoy, les preguntamos en nuestras redes sociales, ¿ustedes cómo identifican los discursos conservadores en el contenido que consumen en internet? Así que vamos a platicar un poco sobre sus respuestas. De este lado tenemos la primera, que es de Claudia Gures. Que supongo que es Rodríguez. Ajá, sí. 12-13 también. Dice, no tienen argumentos ni analizan, tienen dogmas y critican de forma parcial. De este lado, nuestro queridísimo Peter Sakura Sparkle nos dice que los identifica por el periodista o la empresa que emite estos discursos. Y por último, también tenemos otra respuesta de Frank Amador, 7121, que dice, como lo han sido siempre, sin argumentos y anteponiendo la mentira. Y creo que podemos encontrar un hilo conductor entre estas tres respuestas, y es que son factores que son muy claros al momento de consumir este contenido, ¿no? O sea, si nosotras empezamos a argumentar algo súper conservador, ustedes rápidamente lo van a poder identificar siguiendo este tipo de patrones. Pero nosotras traemos un poco la pregunta de qué pasa con estos discursos o simbolismos que no son tan claros, que son un poquito más bajita la mano, debajo del agua. Y que aparte se centran mucho en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando hablamos también de discursos conservadores, muchas veces platicamos o vemos a personas que
van directo a lo que van, como soy antiderechos. Soy antiderechos y entonces yo sostengo que las políticas públicas, pero en realidad también hay que preguntarnos cuáles son las bases también para que las personas en el mundo digital se estén acercando tanto a estos discursos conservadores, porque no es azaroso, o sea, en realidad creo que es una forma en la que también desde el lado de la ultraderecha empiezan a construir como una masita que va creciendo y creciendo y creciendo y que va trayendo también a mucha gente, sobre todo a juventudes, que están tan metidas en el teléfono, que no lo sueltan. Claro. Que siempre están en el teléfono. Y que el algoritmo no nos deje escapar también de este tipo de discursos. Y el día de hoy les traemos de ejemplo a las tradwives, o como dije al principio, las esposas tradicionales. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de eso, no? Porque son una categoría en sí misma dentro del gran mundo de influencers del internet. Y pues estas esposas tradicionales son las mujeres que deciden vivir una vida más apegada a los roles de género más conocidos, tradicionales, más esperados, como en el conservadurismo, que sería ser amas de casa, dedicarse totalmente a criar a sus hijos, a cocinar, a atender a sus maridos, y que literalmente esa parte de sus vidas, o sea, esa vida cotidiana de servir y los trabajos de cuidado, es lo que popularizan y lo que utilizan como, pues, en todos sus videos, ¿no? Sí, y creo que también es importante que hablemos sobre la forma en la que esto ya se vuelve un espacio para ellas, en las que, pues, en realidad parece que están documentando su vida, pero pues también podemos decir que es muy actuado, ¿no? Y muchas de las cosas son súper actuadas y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora porque incluso llega hasta lo absurdo, amiga. Sí. O sea, ¿cómo te pones a cocinar? A cocinar en brasier, casi. Ya sé. O sea, que sí, muchas tal vez lo hacemos. Sí, pero también maquillaje full, así de que lleno, todo de que es súper alaciado el cabello. Mega todo peinadita, con unos aretes así. Que bueno, nosotras también, pero que parece hasta muy performático, ¿no? Entonces, también para poder discutirlo el día de hoy, traemos 4 ejemplos. 2 de ellos que muy claro también tienen como esta asociación con la religión, lo cual también es muy importante dentro del discurso de las esposas tradicionales, porque muchas veces tienen este apego al momento de educar a sus hijos o de vivir su día a día. Entonces también podría parecer que son personas modernas, comunes y corrientes, pero que en realidad también están pasando a través de su contenido estos discursos más religiosos. Y otros de estos 2 ejemplos también van un poco más ligados como a la vida moderna, la vida en la ciudad y la vida también disfrazado, este discurso conservador de autosuperación y que pues también va tambaleándose un poco con las ideas de cómo se perciben las mujeres actualmente y cómo deberían percibirse. Entonces creo que va a estar muy interesante ver estos ejemplos. Así que vamos a empezar con el chisme, porque hay harto chisme. Estamos emocionadas. El chisme del día de hoy, amiga, va a empezar con estas 2 chicas que ustedes también van a estar viendo en pantalla, que son Hannah Neilman, del lado izquierdo, de amarillo, y Nara Smith, del lado derecho, de azul. ¿Qué tienen estas chicas en común? Son las representantes más claras del movimiento de esposas tradicionales en internet, al menos hasta el momento, y al menos en el idioma inglés, porque también vamos a estar hablando de las referencias en español. Y estas chicas comparten varias características, pero también las 2 son mormonas. Aunque Nara, del lado derecho, habla mucho sobre que todavía no está muy clara su fe, es muy evidente la forma en la que ha criado como a sus hijos, y también la forma en la que se relaciona con el parto y con toda esta parte de la maternidad. Pero vamos a enfocarnos primero en Hannah Neilman, del lado izquierdo. Ella tiene 35 años y para el punto de este video tiene 8 hijos. Muchísimos. También está casada con Daniel, que vemos en la parte de la foto aquí, que es un millonario que la sacó de estudiar. Claro, ya decía yo. Sí, de estudiar ballet en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y se casaron a los 2 meses de andar y ahora pues tienen esta familia muy feliz. Pero ¿por qué se volvió esta mujer famosa? ¿O por qué es un referente al momento de hablar de las influencers? Tal vez ni siquiera solo de las esposas tradicionales, sino también de las influencers de cocina. Incluso, que es un espectro más amplio. Vamos a ver uno de sus videos en pantalla para que puedan ver el tipo de contenido que ella produce, y es increíble. Literal, esposa tradicional. Sí, lo podemos ir desmenuzando como de que es una chica hegemónica. Es güera, es blanca,
es gringa, y está cargando a su bebé, güero blanco y gringo. Güero blanco y gringo, pero también recién nacido, en sus brazos, mientras hace, en este caso, unos pasteles de arroz inflado con chocolate desde cero. O sea, ella empieza a hacer su propia mantequilla, empieza a hacer su propia... Cosecha el arroz. Casi. Y aparte, pues como son dueños de una... granja muy muy grande, de muchísimas hectáreas, pues también ella misma consigue todos esos ingredientes casi que de su patio trasero. Pero parte del por qué es tan famosa, ahí ven su mantequilla hecha en casa, parte de por qué es tan famosa yo creo que es mucho su estética, y es algo que es muy importante para la gente joven al momento de consumir cosas en internet, y eso lo digo pues de primera mano. Tú y yo sabemos que cuando consumimos cosas, muchas, o sea, tiene que entrar por el ojo, básicamente, y en este caso, si ves a esta chica súper bonita, con vestidos muy bonitos, con una batería de cazuelas muy bonitas. ¿Sí? Claro, o sea, su batidora amarilla que todo el mundo quiere y que cuesta muchísimo. 50,000 pesos. Y también lo interesante es que ella no narra sus videos y tampoco les pone música, sino que es sonidos muy relajantes. Entonces llaman mucho la atención mientras vas bajando por TikTok, porque todo es bullicio, bromas, sonidos fuertes, y de repente llegas a esto que es muy relajante. La gente no puede evitar, pero seguirla, y peligroso, ¿no? Y que al final también yo lanzo la primera piedra de que yo fui a mí me llegó por eso, pues, o sea, yo la empecé a seguir por esa cuestión, porque dije, ay, qué bonitos videos. Pero cuando empiezas a investigar más de su historia, te das cuenta de que ni ella se le está pasando tan bien en su día a día. Los invito a leer también una entrevista que le dio al Sunday Times, un periódico estadounidense, que habla mucho sobre parir sin epidural, o sea, tener tantas criaturas así de un momento al otro. Los hijos que Dios te mande. Ajá, exacto. Su influencia de la religión, y también cómo es que ella va construyendo como su contenido en el día a día. Ella es nuestra referencia número 1, y ahora vamos a platicar un poquito de la referencia número 2, que es su amiga Nara Smith. Qué padre ser de que criticada con tu amiga. Con tu amiga. Como nosotras. Aquí tenemos en la pantalla a Nara Smith con su esposo Lucky Blue Smith. Esto es muy importante. Son personas muy guapas. Porque él fue muy famoso en el momento en el que Tumblr, esta red social de la chaviza, tuvo su boom en 2012, 2010, así como que era la referencia, porque vele la cara, o sea, ese hombre hegemónico también, ojo azul, blanco, era modelo y a las chicas les encantaba, se hizo muy viral. Entonces, por ende, cuando se casa con esta otra con esta modelo, que en este caso es Nara Smith, llama mucho la atención su forma de vida y lo que va a pasar y quiénes son ellos y por qué se casan tan jóvenes. Porque Nara, al día de hoy, tiene 23 años y tiene 4 hijos. 1 en camino, por cierto. Ojalá pudieran ver la cara de Roman. Literal. Aquí tenemos una foto que ellos tuvieron para una sesión como para presumir a su familia en una revista también muy importante en Estados Unidos, y que también es esta parte, ¿no? De ella se ve como una esposa incluso de los años, ¿qué? 50. También toda la estética a su alrededor es como muy de alguna vez campo. Alguna vez lo había visto como en una crítica que les hacían de que pareciera hasta que están performeando pobreza. Ajá. ¿Sabes? Claro. Como estas lógicas o estas cosas que parecieran que solo se pueden ver en los ranchos, y que, o sea, yo no creo que ellos sean pobres, no. Perdón. Igual que los otros. O sea, tienen de que una granja completa, sí. Pero pareciera incluso que están performeando justo una vida muy tradicional, sencilla, conservadora. Iba yo a sacar ahí. Ya íbamos a funar acá. Pero justamente, por ejemplo, el esposo de Hannah Needham, el ejemplo anterior, es dueño de muchas líneas aéreas. O sea, ese hombre es billonario. Y entonces también como a qué representa que estas personas quieran empezar a vivir esta onda un poco más de vida simple y tranquila. Y ellos dejaron su vida de rockstars, de modelos, por empezar a formar su familia dentro también de la parte mormona, especialmente porque él es mormón. Entonces empieza como esta discusión de verdaderamente ella está eligiendo estar ahí porque lo está eligiendo ella, o es como esta cooptación de juventudes de parte de las religiones. Pues que tú y yo también te acuerdas que habíamos hablado un poco de el racismo también que existe. Ajá, dentro de las mismas religiones, sí. Y también se me hace como medio turbio que Nara, siendo una mujer de color,
¿sabes? Como que ella por voluntad propia sí, está diciendo como me gustan estas reglas o al menos voy a criar a mis hijos dentro bajo de estas reglas. Ahora viene lo turbio, viene su contenido. El contenido de Nara es muy raro porque ella también se dedica a cocinar desde cero. Pero también, como decíamos al principio, es casi absurdo porque... El de Nara sí se me hace más absurdo que el de Ballerina Farm. Ese sí, porque incluso hay muchas parodias en internet. La parodia. Porque incluso la voz que hace Nara, que es como... Hoy me levanté queriendo hacer mermelada de durazno y entonces... fui a cosechar el durazno. Así, habla como si fuera doblaje español de caricatura. Ajá, claro. Sí, pero en inglés. Pero en inglés, ajá. Entonces, ahorita les voy a poner el video que más causó controversia porque es ella diciendo de que mi esposo se levantó con ganas de tomar Coca-Cola desde... Y entonces dije, espérate, voy a hacértela desde cero. Y entonces es ella haciendo una bebida gaseosa desde cero. Amiga. Entonces vamos a ver yo para que se rían con nosotros. Sé que estamos en contra de Coca-Cola, pero también digo, wow. My husband mentioned that he was craving Coca-Cola the other day, and since we were out of soda, I decided to make him some today. Así es, igual me quedé. Esta gente tiene mucho tiempo libre. Pero fue como un meme muy viral cuando hizo esto. O sea, fue como, ¿a qué punto estamos llegando de que ella en serio dice, quiero demostrar y generar contenido de una forma que ya la gente dice, ¿por qué me voy a poner a hacer coca desde cero? ¿Por qué quiero verte hacer coca desde cero? Así es. Y que aparte es, o sea, vele el vestido, amiga. Ajá, vele el vestido. Esta es la parte clave de ella, que también su lado de modelo no sale de su contenido, porque justo, o sea, esto es un ejemplo y creo que de estos es de sus vestimentas más tranquis, o sea, de las más casuales, es como, para ella es como si estuviera en pijama, pero hay otras donde en serio, o sea, tiene unos holanes en sus vestidos y así, y parece que entonces vive así, peinada, maquillada 100% y también como con estos vestidos de alta gama, de un valor así que impresionante y que con eso cocina desde cero porque tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, por eso ella es tan viral y también la forma en la que habla, muchas personas dicen, parece que le lavaron el cerebro y yo opino un poco lo mismo, la verdad, porque habla así, pero también empezamos a ver un poco estos hilos conductores en que ambas chicas, ya sea Hannah o ya sea Nara, hablan o no hablan, pero son este momento de quietud dentro de todo el bullicio que es el consumo de contenido en internet. Se ve bonito y aparte cocinan y a la gente le da mucha satisfacción eso. Entonces empiezan a apelar a una parte como ya necesaria dentro o diferente dentro del algoritmo que a veces podría parecer tan repetitivo. Y por eso yo creo que es parte del encanto y de por qué la gente la sigue tanto. Sí, y aparte yo les traigo otro ejemplo que a lo mejor puede ser más cercano para ustedes. Siento que estos dos últimos ejemplos eran como más... Son el origen, básicamente, de estas dinámicas y estas lógicas, pero pareciera que... O sea, esto no solo existe en Estados Unidos. O sea, lo que nosotros queremos que ustedes comprendan con nosotros. Empecemos a ubicar y nombrar. O sea, no es solamente una moda, o sea, ya es un entramado de influencers. Pues un estilo de vida. Que se dedican especialmente a crear este contenido. Y entonces aquí hay una influencer súper sonada y seguramente ustedes la conocen y si no la conocen se las presento. Su nombre es Rorro y de hecho a ella también le han hecho muchas críticas de entrar justo a la lógica de esposa tradicional y de hecho Rorro sí ha tenido como muchas declaraciones como al respecto, pero lo que pasa acá es que Rorro siempre empieza con el... ¿A Pablo se le apetecía? Pablo es... Porque aparte es española, entonces. Ajá, Rorro es española, es una tiktoker española y pues Pablo es su novio y entonces lo que hace Rorro en su contenido, pues a lo largo... Es que se me hace absurdísimo porque empieza... A Pablo se le apetecía un Choco Rice, que es un cereal. Y entonces ella dice, y entonces vi que teníamos los ingredientes y decidí hacérselo desde cero.
En lugar de ir a la tienda a comprarle uno. Y entonces, pues ahí está haciéndole su Choco Rice. Ay, no. Y Y también a la Nara que hizo unos Twinkies. O sea, Claro, o sea, y entonces, lo que a mí o sea, como que lo que suena mucho de Rorro es que, por ejemplo, Rorro siempre dice, yo sí soy feminista, ¿no? Porque yo no soy esposa tradicional porque ni estoy casada y tengo una carrera y una esposa tradicional no tendría eso. Pero en realidad Valerina Farm es bailarina, Nara Smith es modelo y bueno, Rorro es traductora y aún así como que la crítica que se le hace sobre todo, al menos nosotras y desde una idea del no conservadurismo es de cómo una mujer puede dejar sus aspiraciones personales por el deseo de cumplir necesidades al menos o de sus novios o de sus parejas, ¿no? Y específicamente de los varones. Uh-huh. Y que parece que regresa como a una onda más de, bueno, las mujeres solamente se quedan en la cocina. En la cocina. Y entonces, literal. Pareciera que entonces ustedes dicen, bueno, o sea, como que las mujeres pueden escoger si siguen a gente que cocina o no, pero lo peligroso de estos discursos es que aquí puede ser un poco obvio, que son un poco conservadoras, pero hay otros discursos que no son tan obvios, y les traigo este ejemplo de una influencer mexicana que se llama Tami Parra. Entonces, sí quiero que lo vean con audio, porque pues Tami Parra habla, ¿no? Pero para que le escuchen palabra a palabra lo que esta mujer tuvo que decir. Así es. Cosas que se tienen que decir y nadie se atreve a decirlas. Pero aunque me funen lo voy a decir porque una raya más al tigre. Niñas, por favor dejemos de castrar a los hombres. Porque si seguimos con esto de yo puedo sola, yo lo hago, no te necesito, solo vamos a crear hombres femeninos. Ese tipo de hombres que no resuelven, no te ayudan, no nada, porque tú puedes sola. Y hace que va a explotar internet porque yo antes era así. Competía con mis parejas porque yo puedo más, no te necesito. Esto lo aprendí hace poco de libros de psicóloga de matrimonios que llevan un buen. Y todos decían lo mismo. Está perfecto que seas una mujer poderosa, ambiciosa, líder. Pero el problema de estas mujeres es que el yo puedo sola lo llevan también a la relación. Y te voy a decir algo, sí existen roles. Y a los hombres les gusta sentirse útiles. Déjalo que resuelvan. Ahora yo tengo la pregunta, Roman. ¿Tú te consideras una persona que necesita, un hombre que necesita sentirse útil? Pues tal vez. Ahora me siento un inútil. Ella me ha hecho reflexionar. De que se va a replantear. Me voy a replantear mi existencia. Pues es que justo creo que lo que pasa acá con Tami Parra tiene un contenido muy como de autoayuda, ¿sabes? O sea, claro. sobre todo después de varias situaciones, Tami Parra ha estado involucrada en un montón de polémicas, pero ella empieza a hacer contenido como de que, es que yo tengo que mejorar como persona, no necesito depender de alguien, y entonces que empieza a resonar con cierto tipo de juventudes que ya están un poco introducidas como al discurso del feminismo o al discurso de la liberación de la mujer. El feminismo más pop también, Así que es, es como justo, de las redes sociales. el más de que lavado rosa. Uh-huh. Entonces, lo que pasa acá es que Tami empieza entonces a crear este tipo de opiniones que parecieran que están fundamentadas ya no en la religión, sino en la ciencia, claro. ¿Sabes? Y entonces eso es muy... En la psicología. En la psicología, su psicóloga que es le dijo ciencia. Y de hecho han salido muchas psicólogas a decirle literal, Tami, deja a tu psicóloga porque lo que ella te dijo está horrible. Dinero, hermana. O sea, eso es poco ético. Esto sí, de, claro. Aumenta tu energía femenina. Amiga. ¿Qué es eso de la energía energía femenina? ¿Qué es eso de que voy a activar mi energía femenina y voy a activar mi energía masculina? Sí, que para que quienes no saben, en los últimos años también se ha popularizado mucho, sobre todo en X y en TikTok, este discurso sobre cómo las personas, dependiendo de nuestro género asignado al nacer, empezamos a vivir nuestra vida a partir de eso, ¿no? O sea, como si tú eres una mujer, tú tienes energía femenina. Y si estás empezando a irte como por este lado empoderado y de independencia, estás llenando el ambiente de tu energía masculina y nadie te va a... Y literal, o sea, esos son cosas que sí se han dicho y que se popularizaron muchísimo y que ahora, aunque sea entre broma y broma, se empieza a platicar, ¿no? O sea, como...
tips para desbloquear tu energía femenina. Claro. Tips O para... Hay audios subliminales. también de que eso. audio subliminal para que desbloquees tu energía masculina, para que desbloquees tu energía femenina y entonces todos los hombres quieran estar contigo. Ajá. Y entonces es una lógica que a nosotras también nos parece un poco absurda porque parece que hablar de energías está como en el cosmos y por lo tanto es algo que no puede cambiarse Claro. y que está ahí y entonces solamente son estereotipos de género. Los mismos que hemos vivido Sí, desde años siempre. atrás, pero disfrazados ahora de un discurso del cosmos, Ajá. de nosotras activando nuestra energía femenina. Y yo con las cosas hippies no, porque pueden tener mucha razón, pero esta literalmente no es una de ellas. O sea, esta parte en la que también invitan a los hombres a que sean como muchísimo más protectores y muchísimo más fuertes y es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, es como esta discusión en la que todo el tiempo se nos espera llenar esta cajita tradicional de lo que es ser un hombre o ser una mujer y que todos los pasos que hemos dado en los últimos años para cuestionar las masculinidades, para avanzar dentro del movimiento feminista y todas estas críticas antipatriarcales, pues regresan, ¿no? A esta parte de por una cosa de sentirnos bonitas o de sentirnos como buenos novios o de sentirnos bla, 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 empieza esto otra vez a decir biológicamente o naturalmente yo tengo una energía que tengo que sacar. Y entonces hay que dejar de hacer, hay que dejar que los hombres se sientan útiles. Entonces, creo que justo estos son como pequeños indicios que nosotras podemos observar en las redes sociales, en el que vemos que hay un ascenso brutal, amiga, del conservadurismo, Claro. ¿no? Y que también a nosotros nos hace preguntarnos mucho y muchas veces sobre qué es lo que está ocasionando que entonces las juventudes que antes veíamos de que rebelándose contra, no sé, las injusticias, están ahora protegiendo a las personas, incluso a los discursos que están en contra de los derechos humanos. Claro. O sea, ¿cómo es que juventudes, esta idea de que cuando eres joven tienes que ser revolucionario y si no es una contradicción casi biológica, pues parece que ya no está, ¿no? Entonces Sí. como que sí hay como una lógica que se ha seguido gracias a como varios procesos que hemos visto en la estructura que hacen que el conservadurismo ahora esté en ascenso y que esté usando armas tan buenas y tan políticamente peligrosas como son las redes sociales. Claro, y que también explican el por qué, por ejemplo, en el memorial de Charlie Kirk en estos días está lleno un estadio de Claro. fútbol con la gente que admiraba a ese hombre, ¿no? O sea, igual podríamos llenar muchísimos estadios con todas las personas que siguen tanto a Rorro como a Nara, como a Hannah o a Tammy. Ujú. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tal vez aunque no nos identifiquemos como personas conservadoras, estamos consumiendo este contenido? Ujú. Y es también lo que queríamos un poco platicar con ustedes en este sentido de que no es necesario que los discursos conservadores sean drásticos, Y tan claros obvios. y obvios, sino que también están en las elecciones personales. O sea, volvemos como a uno de los pilares del feminismo, ¿no? O sea, lo personal es político y que las morras estén decidiendo activamente con conciencia, Con coco. con conciencia, quedarse en la cocina, criar hijos, maternar en la religión, dejar sus carreras. y dejar sus carreras, tiene una respuesta o es más bien es un síntoma de una dinámica social que está cambiando y que también podemos trazar su inicio a la pandemia. Sí, y que ojo, tampoco estamos diciendo así de que, ay, ninguna mujer debería dejar su carrera y todas deberían estudiar, sino más bien es una crítica a cómo la normalización de estos contenidos pueden hacer que entonces la lógica de lo que nosotras hacemos como mujeres vuelve otra vez al centro a los varones. Como entonces tenemos que cumplir con esta pues como mandamiento de que tenemos que servirle a las necesidades de los hombres por gusto y por deseo, cuando en realidad pues también hay otros espacios y hay otras salidas, ¿no? Claro. Y que esto que dice Mafi es importante porque justo cuando empieza la pandemia es cuando empiezan a vivirse como este boom. caos. Ajá. Este caos podemos rastrearlo un poquito ahí porque lo que pasa en pues pandemias, Sí. es que nos llenamos de incertidumbre y nos llenamos también de mucha soledad, ¿no? Y entonces hay mucha tristeza y mucha, ¿sabes? Mucha cansancio, también te sientes muy abrumado por tantos contenidos tan desesperanzadores Claro. que empiezas a buscar un confort
en ciertos espacios que no son la vida real y que se vuelven espacios digitales como es TikTok. Es por eso que TikTok, pandemia fue de que su prime. Sí, o sea, hace 5 años TikTok no era ni la mitad de lo que es ahora. O Así sea, es. después de que todo el mundo estuvo encerrado en su casa un buen rato y ya no sabían qué hacer aparte de picarse los ojos, pues fue este momento en el que TikTok dio su repunte. Y a partir de la pandemia también, aunque ya TikTok existía desde antes, también fue cuando empezó el boom de las esposas tradicionales y específicamente de las que se dedicaban a hacer contenido más como de cocina. ¿Por qué? Pues porque al final también sí creo que es activamente jalarse un poco de esta parte, de si no podemos ir a ningún otro lado, ¿qué hago más que cocinar, romantizar, estetizar, que es algo que también ha estado haciendo mucho la juventud en sus redes sociales, hacerlo todo más bonito, poner la cara más bella de todo, y en este caso era, ¿cómo puedo hacer bonito el de estar encerrada en mi casa? Uh-huh. Y en este caso fue como, bueno, pues me voy a poner mi outfit bonito, me voy a peinar, me voy a maquillar, que es algo que yo creo que muchas personas vivimos hasta cierto punto como para no sucumbir ante a la locura, así, a la locura, a la monotonía de nuestros días, que es como arreglarnos como si fuéramos a salir y hacer algo, ¿no? Pero en este caso, ¿qué implica hacerlo y luego publicarlo? Sí. ¿No? O sea, ¿qué quieres que la gente vea? ¿Cómo estás viviendo tu vida, no? En este caso. Y quiero ver una parte fundamental de interactuar con otras personas, ¿no? Como también de que, mira, te voy a enseñar. Yo me acuerdo de una receta que subí también a TikTok, a Instagram, sobre unos hotcakes de plátano y avena. Deli. Y entonces que era una forma también de tú, pues no sentirte tan solo en tu día a día, ¿no? Y entonces es aquí en donde se aprovecha como estas romantizaciones, estas formas de hacer más bonitos los espacios privados, que entonces a las mujeres se les hace muy fácil empezar a consumir pues este tipo de contenidos en el que se sienten identificadas, pero ya cuando se acaba la pandemia, entonces se vuelve una lógica de hay que seguir haciéndolo porque los varones no van a comer solos. Sí, los varones están alimentando la fuerza de trabajo. No se van a hacer su comida solos y entonces parece que lo que sucede con el público es que llega a ser incluso una lógica de aspiracionismo. Claro. Sobre todo cuando tú ves un estilo de vida como es el de Ballerina Farm o el de Nala, o sea, como que dices, qué padre, ¿no? Tener esa cocina, qué padre tener esa batidora de miles de pesos. Pero se nos olvida que son personas que pueden costear ese tipo de estilo de vida y que al final de cuentas también se vuelve un poco peligroso para las, digo yo, mujeres y juventudes actuales, porque ustedes podrían decir, déjenlas cocinar. Que cocinen. Dejen a las mujeres hacer lo que quieran. Y un poco nosotras también abogamos por eso, dejar que las mujeres hagan lo que quieran. Pero se vuelve peligroso porque es muy fácil que entonces las influencers sean cooptadas y entonces que se vuelvan un arma política. Claro. Y también, o sea, hablamos también 2 ejemplos de personas religiosas, ¿no? Con las chicas estadounidenses. Pero también podemos pensar en un ejemplo muchísimo más cercano que seguramente ustedes en casa tienen muy presente y es Mariana Rodríguez. Así es. O sea, la esposa de Samuel García, primera dama de Nuevo León, que me acuerdo que también fue meme hace muy poquito tiempo porque cuando estaba la crisis de la calidad del aire en Monterrey, ella estaba muy feliz anunciando en sus historias de Instagram de que, oigan, es que yo estamos encerrados todos en casa, no sé qué, pero yo me la estoy pasando bien padre porque me acabo de comprar mi purificador de aire y lo revisas y son como casi 100,000 pesos. Y link envío, ¿no? Ajá, sí. Aparte pone, les dejo el link para que puedan comprar el suyo y son cientos de miles de pesos que cada familia tendría que gastar para poder adquirir la misma cosa que Mariana, pero que entonces también, o sea, eso es solo un ejemplo, ¿no? De cómo ella dice, como, ay, miren, pongan bonita su casa, mejoren su calidad de vida, pero pues también todos sus videos arreglándose, todos sus videos como hablando sobre maternar o como toda esta parte, donde ya no es solo una persona o una figura política como en sí misma, sino que ya es también como su vida privada se empieza a politizar y se empieza a utilizar para el discurso de campaña, ya sea de su esposo, a veces de ella misma, por así decirlo. Sí, y que justo en esta foto que se volvió muy controversial en el que llevaba a su bebé, no sé si tuviste como estas críticas que le hicieron de que, o sea, yo topo a Mariana y tiene que
3 personas que le ayudan con su bebé. Ajá, de que ¿por qué te lo llevaste? De que mi amiga queriendo figurar. Ajá. También, o sea, como es, o sea, que yo creo que, pues sí, la visibilidad a la maternidad debería de ser, pero también hay que ser un poquito críticos con quienes visibilizan esta maternidad, o sea... ¿Quiénes tienen chance de elegir cuándo y dónde ir a y qué tipo de bebé? Puestos también, Tienen. Entonces deberían de reconocerse por visibilidad a la maternidad. Y Claro. yo he ido muchas veces al trabajo de mi mamá y a ella nunca le han dicho de que bravo. Y yo el otro día lo estaba pensando mucho porque me subí al micro y venía una conductora que pocas veces pasa y me llamó mucho la atención porque estaba ella y en el asiento de atrás estaba su bebé, como pues yo creo, le calculo tal vez 1 año máximo. Estaba dormido, así como muy a gusto. Yo decía, mi primera impresión fue, qué a gusto. Se ve que está durmiendo bien a gusto. Y luego dije, qué duro pensar en, obviamente, que ella no puede elegir justamente dudo que haya sido porque lo quiso llevar al trabajo ese día, o sea. O porque no tenía otra. Más bien, justamente es eso, como, no es que lo estés llevando porque quieres pasar más tiempo con tu hijo, todo el mundo quiere pasar más tiempo con sus hijos, sino es más bien la necesidad de tener que llevarlo al espacio de trabajo porque no hay quien lo cuide, no hay quien como que entre al quite por esa parte. Y que entonces también vemos aquí a todas estas chicas, ¿no? Que, por ejemplo, a Valerina Farm en la entrevista que dio, habla mucho sobre cómo su esposo no quiere que haya niñeras en la casa. Entonces a ella le toca cuidar a los hijos. Pero entonces, ¿por qué ella puede darse el lujo de hacer eso? Porque pues ella no tiene que hacer nada más porque su esposo es millonario, ¿sabes? Y porque tiene la leche de la vaca que acaba de ordeñar en el patio trasero, ¿sabes? O sea, tiene este acceso en donde no tiene que salir de su casa para tener esta mejor calidad de vida que la mayoría de las personas matarían por tener. Pero que en ese momento también es en donde se cuestiona por qué Valerina no puede elegir si quiere una niñera o no, porque la decisión tiene que ser del... Y entonces regresamos como a estas lógicas ultraconservadoras del siglo pasado en el que, bueno, entonces los hombres tienen que empezar a decidir sobre cómo las mujeres llevan a cabo su vida, cuando en realidad ellas son las que se hacen cargo de los niños, ¿no? O de las infancias. O sea, entonces... Y que también, lo que decíamos también hace rato, ¿no? Que a pesar de que podría parecer que ellas no están trabajando, generar contenido ya es una de las cosas más remuneradas hoy en día. Y entonces ellas no son totalmente dependientes de sus maridos, aunque podríamos pensar que sí. Y entonces eso también es esta paradoja de que no son esposas tradicionales al 100%. O sea, son mujeres modernas que están decidiendo qué partes sí y qué partes no habitar del rol tradicional de mujer. Y entonces es las personas que las estamos viendo, las mujeres que estamos consumiendo su contenido, también podríamos tomar esas decisiones. O sea, podríamos tener esa misma calidad de vida que ellas. Y la respuesta es que no, porque al final son personas que tienen una posición muy específica dentro de la sociedad y que también por eso pueden darse como este lujo. Y justo como yo creo que cuando hablamos también de esto de las juventudes, como te acuerdas que platicamos de esta cooptación, ¿no? Como esta forma en la que hasta pareciera que es un reclutamiento de jóvenes. Juventudes. Y ustedes podrían decir como, bueno, reclutamiento para que hagan pastel, para que hagan de que arroz, cereal de cero, pero justo lo importante acá es cómo funcionan los influencers dentro de la política y bueno, específicamente dentro de una política más gubernamental, y justo lo que pasa específicamente con Rorro, que es una persona que también es muy defendida por muchas personas. No sé si te acuerdas de este desastre que hubo en Valencia, de una dana, deslaves, ¿no? Y las inundaciones, y entonces Rorro, como la buena persona que es, decide ir a ayudar, ¿no? Y entonces se da cuenta, bueno, la comunidad se da cuenta de que va con una organización que es conocida por ser financiada por Vox. Vox es un partido político en España de ultraderecha que... no cualquier cosa, o sea, de que los señores de la ultraderecha. Y es creo que es el tercer partido político con más afinidad. Y entonces nosotros nos preguntamos de que por qué Vox puede tener tanta afinidad en estos tiempos. Pues en realidad también existen personas como Rorro que hacen colaboraciones con ellos. Y cuando se le cuestionó a Rorro de que, oye, ¿por qué estás yendo con una organización que está financiada por Vox? Rorro lo que dijo fue, es que a mí no me importa con que ayude. No me importa si son de ultraderecha y si son de ultraizquierda, bla, 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 bla. Y entonces tú también te cuestionas, dice, oye,
hay un montón de organizaciones queriendo ayudar. Sí, Y hay muchas que no son de ultraderecha. Y entonces, pues también es una forma de criticar a los influencers. Por eso se les dice influencers. Influencian. Entonces, sí. una persona, digamos, que no está tan informada, ¿sabes? O, por ejemplo, pienso en las juventudes que apenas están teniendo como el derecho a votar. Hay muchas juventudes que sí están muy informadas, pero hay otras que están como apenas iniciándose en la vida política de sus países. Sí. Ven a sus influencers favoritos y dicen de que ¿por qué no votar? Rorro subió un TikTok con Vox y entonces pues ella es cool, ella es súper popular. Rorro ganó de que la velada del año, bueno, no la ganó, pero Rorro participó en la velada del año, que es en donde se pelean todos estos influencers. Se pelean de que a golpes. A golpes, de que Vox, se supone. Pero pues si ella dice que Vox está chido, pues yo le creo. Claro. Y entonces se vuelve muy peligroso para también las personas que defienden los derechos humanos, que influencers puedan ser cooptados así de fácilmente por partidos de ultraderecha. Y que pasa mucho, no sé si ustedes están familiarizados con el caso de Maynes, obviamente, pero que Maynes fue un poco su estrategia cuando se postuló a la candidatura, redes sociales. Porque él abogaba por el y de que BTS y yo, y con mi cultura no, con mi cultura no. Haciendo el corazón coreano, pues es una lógica que cada vez va a tener mucho más pues importancia. Peso, sí. Y que necesitan justo de estas juventudes para sobrevivir. Uh-huh. Pero algo que también platicábamos nosotras y que también nos parece como muy vital al momento de tener esta discusión es que también no es por nada que las juventudes están, o sea, no que esté bien, pero más bien, mejor dicho, las juventudes están teniendo estas respuestas o están buscando estos espacios seguros dentro de la militancia política o religiosa, por la incertidumbre que nos rodea. Sí. Y yo creo que es algo que hemos platicado tú y yo desde que empezamos a ser amigas hace ya harto tiempo, que es un poco esto de que ya no tenemos nada seguro. O sea, no sabemos si el mundo se va a acabar mañana porque lo acaben o porque se acabe de que hay una implosión, pero nuestra generación y las generaciones más abajo, tal vez una arriba, estamos particularmente cansados, como hartos, desgastados. O sea, y es que es muy particular también el momento histórico que está abarcando también esta discusión, porque pasa la pandemia, se empieza esta popularización de las esposas tradicionales, empieza la crisis económica, empieza como la incertidumbre laboral. O sea, nosotros aquí en México no vamos a tener una pensión, entonces tampoco es como que podamos en muchas ocasiones aspirar a tener nuestra propia una propiedad, o sea, una casa, un departamento, lo que sea. Empieza también todo este conflicto armado que bien hemos nombrado aquí en el Chamuco. Empiezan a suceder muchísimas cosas y que parece que todo el tiempo hay una mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Entonces hay tanta incertidumbre rodeando a las juventudes que lo que también aporta estos discursos más conservadores y estos valores tradicionales son como cierta impresión de seguridad. Y certeza, ¿no? Y certeza, ajá. O sea, si aquí hay un grupo súper aferrado de gente religiosa que me dice que, bueno, se va a acabar el mundo, pero por lo menos no voy a estar solo. Y que me voy a ir al cielo. Ajá, pues dices como, qué padre, aquí la conciencia social no me está dando eso. Y claramente, pues también tenemos que empezar a construir espacios en el que critiquemos eso, porque la gente está muy, muy cómoda con estos discursos porque es fácil no criticar. Es fácil también elegir esta vida en donde ya dices como, bueno, prefiero mi tranquilidad a seguir como poniendo el cuerpo, poniendo la voz, poniendo como mi cerebro a pensar más allá de lo que tenemos enfrente. Y que también ahora y toda esta discusión nos ayuda a rescatar también la importancia y la vitalidad de las redes sociales en la comunicación, formación y construcción del mundo ahora, y como pues también, o sea, ahorita ya las referencias justo para romantizar las cosas, para elegir a qué queremos aspirar, ya no son necesariamente las películas y los libros. O sea, sí siguen siendo algo importante, pero ahora son, quiero tener la vida de fulanita, quiero poder trabajar como sutanita. Y así se nos va como en esta aspiración constante de algo que de todas formas es ilusorio, ¿no? Pero que también
nos promete eso que nuestra vida diaria y que nuestro contexto social y político muchas veces no nos ha dado, y que entonces pues también ahí es cuando entra ahora sí el libre albedrío y decir como elijo cuestionar, aunque sea más complicado y aunque sea más desgastante y aunque parezca que ya no hay. Y esto suena muy hippie, pero es que es cierto, o sea, sí parece que el mundo se va a acabar mañana, pero entonces si nos rendimos todos y ya decimos como, bueno, ya, viva la tradición. ¿Saben? Como que aquí me recuerda mucho también, bueno, primero, esa reflexión que están haciendo sobre que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, ustedes están más cercanas, digamos, a ¿tú cómo lo vives? Adolescencia, ¿no? A una adolescencia que pasó, pues, en el COVID, ¿no? Uh-huh. O digamos como el cambio de la adolescencia a la adultez, ¿no? Sí. Y, ¿sabes? O sea, como que me abre mucho el panorama de ver que las juventudes están viendo o interpretando el mundo de esta forma por la vivencia que tuvieron. Entonces, esa es la primera parte y lo voy a conectar con algo que regresemos un poquito a las fotografías que habíamos visto, ¿no? De justamente va toda a comentar esta estética, nuestro material. Toda esta estética de los años 50, ¿no? O sea, claro. Menos tecnología, ¿no? Un espacio como mucho más modesto, ¿no? No hay tanto, o sea, esta foto es cincuentera totalmente, ¿no? Sí. Veamos fotos de los años 50 que justamente era propaganda, ¿no? Así, despertándonos a Aesthetic en los años 50, ¿no? Bonitas, ajá, maquilladas. O sea, porque lo que eran las redes sociales en ese momento, o digamos el símil, ¿no? La forma en la que se puede hacer propaganda de cosas es en las revistas, ¿no? Nuestro productor está inteligente, ¿no? Aquí, la familia nuclear, el hombre proveedor llega de trabajar, su familia lo espera con toda dañaditos la alegría. Y todo. Exacto, ¿no? O sea, y por supuesto no tiene un trabajo de obrero, ¿no? Está en la oficina, tiene un supercarro, una casa grande. Aquí está, pues obviamente la familia nuclear, hijos, papá, mamá. La propiedad privada detrás, obviamente, ¿no? El refri lleno, porque pues obviamente es signo de un hombre que trabaja y que provee, ¿no? Ay, ojalá ser. Y pues bueno, aquí la televisión teniendo, digamos, como tiempo de calidad con los hijos, ¿no? Y así. Entonces, todo esto me recuerda a que, pues, obviamente es una forma de propaganda que vivimos ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que teníamos, o lo que se tenía en los años 50, no soy tan viejo, pues era yo, ya que la nos diga televisión, las revistas, y pues antes de ello estaba la radio, ¿no? Que también la radio funcionaba, era un medio de comunicación. Hay que entender que los medios de comunicación sirven para difundir ideas, ¿no? Las ideas de quienes tienen el control de esos medios de comunicación, ¿no? Y en este sentido, quienes ahora tienen los medios de comunicación, que son las redes sociales, pues obviamente son, o lo que intentan hacer son los estados, ¿no? No por ellos es gratuito que se hable hoy de tecnofeudalismo, ¿no? Y que en las reuniones de estado más importantes en las que aparece Donald Trump, pues está por ahí el dueño de Amazon, el dueño de OpenAI, el dueño de Google, o el CEO de Google y demás, ¿no? Entonces, hay que entender que ahora lo que intentamos transmitir en este episodio, pues es eso, ¿no? Decirle a las juventudes que nos están llenando de esta propaganda y que tenemos que ser, o que intentemos ser conscientes de todo lo que se está difundiendo, uh-huh, como bien lo acaban de decir en todo este rato, ¿no? Y para terminar, pues yo quisiera como abonar un poco en, bueno, entonces, ¿qué nos queda?, ¿no? Uh-huh. Y un poco ahí yo sí apostaría por una mirada a lo colectivo, a la, uh-huh, colectividad, ¿no? Que al final, un poco, mucho lo dijeron, este tipo de vida se lo pueden permitir personas que tienen un gran poder adquisitivo, ¿no? Y si nosotros no podemos llegar a eso, ¿no? Porque obviamente podemos caer en el mito del echaleganismo, y sí, por ahí ya sabemos que hay 2, 3 casos que rompen la norma y sí vienen de contextos a lo mejor de pobreza y llegan a ser millonarios, pero no es la norma,
¿no? No es lo establecido. Son la excepción. Exacto, son la excepción. Y solamente algunos llegarán, ¿no? Es como ganarse la lotería, es lo mismo. Digamos, es lo mismo en probabilidad, ¿no? Obviamente es más fácil comprar un boleto de lotería. Entonces, pues apostar por la colectividad, ¿no? Sí. O sea, hay mucha literatura, muchos estudios también de cómo podemos generar formas de vida colectivas que sí pueden literal sacarnos de pobres, ¿no? También. Sí. Y que apuestan por una forma de vida muy distinta, ¿no? Porque al final ellos o quienes hacen esta propaganda saben que no van a llegar todos, ¿no? Entonces es una forma de también mantenernos esclavizados, de decir, pues miren, vamos a meterles la idea porque se van a chingar toda su vida y así 2, 3 generaciones y no van a llegar. Claro. Y nosotros ya estamos acá, ¿no? Entonces no tenemos como preocupación porque ellos lleguen y van a seguir construyendo nuestros edificios, van a seguir limpiando nuestras calles, digamos como, y no es por demeritar todos estos trabajos, pero son trabajos que funcionan a esos. Que funcionan, o sea, que están subordinados a los otros trabajos que sostienen el capital, o que mantienen, ¿no? La acumulación de riqueza, ¿no? Sí. Entonces, pues por ahí a lo mejor un día podríamos dedicar un Maleducados a Claro. la colectividad, Sí. ¿no? Y hablar de formas de colectividad. Como dicen los zapatistas, otros mundos son posibles. Así es. Exacto. Y sí lo son. Y que justamente también, así como ya concluyendo y cerrando como nuestra toda esta conversación. discusión, también es mucho vi un tuit que hablaba sobre toda esta discusión de las esposas tradicionales en internet, que decía como, tú no quieres ser una esposa tradicional, amiga, solo quieres una buena calidad de vida. Y creo que literalmente es cierto, o sea, también podemos reenfocar nuestra aspiración o como nuestra necesidad de mejora de nuestras condiciones materiales, porque son muy importantes y son vitales, y a esta parte que dice Román, ¿no? A pensarlo desde lo colectivo, a pensar alternativas, pero también continuar pues en la lucha por estas exigencias, ¿no? O sea, como en este caso que se está dando ahorita en México de acortar la jornada laboral a 40 horas, ¿no? Que también eso, ¿qué le permitiría a tener a la banda, ¿no? Como una muchísimo más tiempo de ocio, más calma, más, o sea, hay un sinfín de beneficios, pero que también se dan a partir de estas luchas colectivas para estos cambios muy particulares. Y pues que también tal vez esta idea de relaciones como muchísimo más tradicionales o esta necesidad que tenemos de estabilidad, simplicidad, paz, no nos la van a dar estas cosas, ¿no? O sea, como que también pensándolo por ahí y pues eso, como siempre, continuar con el ojo abierto, crítico y atentos, ¿no? Y atentos a sus juventudes, por favor, chequenles el TikTok. Quítenles el teléfono. Chequenles el TikTok. No es cierto. Pónganles No el es candado. cierto. Arriba el libre uso del el libre internet. uso del ocio. Y pues justamente para poder continuar un poquito con estos discursos que vemos en internet, pero que también pueden ser un poco problemáticos porque siguen reafirmando los roles de género, vamos a nuestra sección. Para entrenar el ojo. Hay una tendencia muy presente en redes en el último año y medio o 2 años, que es el girl, inserte cualquier cosa. O sea, la comida de las chicas. Así es. La ropa de las chicas, las matemáticas de las chicas, un poco asociado a estos como estereotipos de género que se tienen. Y en este caso tenemos una imagen aquí enfrente que dice la cena de las chicas. ¿Y qué puedes ver en la imagen, Andy? Cuéntame. Es un palito de queso. Un dedo de queso, sí. Un dedo de queso, 2 huevos hervidos y unas cuantas fresas. ¿Sí son fresas? Supongo. Wow. Ya se ven medio podridas las fresas, pero Ya eso es todas lo que ahí. comemos las chicas. Al parecer. Pero Con eso nos llenamos. dizque. Exacto. Pero quisiera un poco que nos pudieran ir diciendo, como en todo objeto pastel en este programa, un poco qué es lo que ven. O sea, ¿ustedes creen que esto es real? O sea, como que reafirma algún estereotipo asociado con las mujeres, o es solo una imagen como un poco más inocente de que solo es un plato de comida.
¿Tú qué opinas, Roman? ¿Crees que así comemos ¿Crees que así las comemos? chicas? ¿Te dan, parecemos que comemos así? Sí. Nuestro ¿Nosotras? desayuno de campeonas. Nosotros llegando así de que Roma, De Roma no hambre. hemos comido. Sí somos. Ok, pero vamos antes que de dar la respuesta con la imagen número 2. Que esta se me hace más cañona, la verdad. Aquí es una chica que está explicando cuáles son sus matemáticas de chica. Que en este caso podemos ver que es, si pagué en efectivo, fue gratis. Si cuesta menos de 5 pesos, es gratis. Si estoy pensando en algo que cuesta 100 pesos y no lo compro, gané 100 porque no los gasté. La ropa no es un gasto, sino una inversión en ti. No cuesta el precio final, sino que tienes que dividir por las veces que la vas a usar. Ah, bueno. Así me lo hubieran dicho antes. Y bueno, nos está tapando lo demás. Pero bueno, esta asociación de las mujeres con su economía, con las matemáticas, con el dinero, ¿consideran que podría ser un estereotipo de género o solo es un meme inocente de internet? Mafia, ¿a ti los productos de menos de 5 pesos te salen gratis? No, yo sí pienso mucho en cuando Sí, es me que subo al siento, metro aparte de ustedes no lo saben, pero como que Mafi sí le gira mucho con lo del dinero. Entonces como que todo el tiempo está de que es que tengo que pagar mi tarjeta de crédito y mi seguro y tengo que pagar. Entonces como que a mí no me hace mucho Mi sentido. fondo de ahorro para el retiro. ¿Tú Así crees es. que estamos estresados en vano, no? Yo soy la viva imagen de eso. Pero no, en realidad justamente hasta esos 5 pesos digo, ¡ala! Entonces, yo podría decir que no confirmo eso de las matemáticas. Claro. Pero con el uso de la tarjeta de crédito también entiendo por qué el pensamiento puede ir hacia allá. A que ¿Sí? si pagas en efectivo podría ser gratis, pero no caigan en eso. No caigan en eso. Pero bueno, justamente creo que traía estos dos ejemplos el día de hoy para hablar de cómo incluso estos memes pueden seguir reafirmando esta idea que tenemos de que las chicas no podemos comer bien o una comida, un plato lleno con proteína, con algo rico. El huevo es proteína. Bueno, pero me entiendes. Como con algo rico, porque también, pues, nosotras tenemos todos estos estereotipos, ¿no? De, pues, mantenernos delgadas, mantenernos bonitas, de que la comida asociada con la feminidad es un tema como muy complicado. Uh-huh. Y siento que también el que lo pongamos así sigue asociando esto, ¿no? O sea, como claro. que o comemos mal, o comemos poco, o somos flojas para cocinar. Porque también buscas girl dinner en Google y te aparecen de que macarrones con queso y un nugget de dinosaurio, ¿sabes? O sea, como que solo comemos las cosas que se ven bonitas y así. Y en la imagen... bueno, perdón, ibas a decir algo. No, adelante. Que justo en la segunda imagen también siento que es lo mismo, ¿no? O sea, perpetuar un poco este estereotipo de que las morras no sabemos lidiar con nuestras economías o con nuestra tarjeta de crédito. Que no podemos tener fondo de retiro. Exacto. Yo soy la viva imagen de que sí se puede, pero que justamente... También, ¿no? O sea, gastamos solo en ropa y pensamos en que las cosas solamente nos caen del cielo cuando... Claro. Pues, que yo creo que incluso lo problemático de estas cosas que pasan también, o sea, que esto se ve mucho en internet, es que lo asociamos mucho con nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, como que todo el tiempo, o sea, si ustedes pasan esto, van a escuchar a alguien, sobre todo si son jóvenes, diciendo, sí soy, ¿sabes? Entonces, pues es una forma también de reafirmarnos nosotros como de, claro, pues así tengo que ser, porque si yo soy una chica, pues tengo que hacer matemáticas de chicas y entonces pues tengo que pagar todo con tarjeta de crédito y para que me salgan las cosas gratis, ¿no? Ajá. Entonces creo que justo es una forma también en la que se mueven estas, pues sí, estos roles o estereotipos de género que no son beneficiosos para nosotras. Sí, claro. Y nuestra salud. Y lo estamos perpetuando. Y lo seguimos perpetuando con una forma también de identificarnos con eso, ¿no? Porque no hay una cena de chicos o una matemática de chicos, y esa es la cosa también. Sí, o sea, porque las matemáticas de los chicos entonces son las matemáticas normales. Ajá. Y tú dices como, sí. Oye, eso es súper... Ajá, no tiene sentido, pero también va como con estas tendencias que hemos visto en los últimos años de energía femenina, energía masculina, matemáticas de chicos, chicas, matemáticas normales. Que lo femenino es lo débil y el varón y lo masculino es lo estándar. Es lo estándar. Wow, qué fuerte. Pero justo por eso nosotros también queremos no nos podemos ir sin una crítica y queremos presentarles vamos a pasar a nuestros queridísimos premios.
Y en los premios del día de hoy queremos presentarles a una influencer que para nosotras se nos hace muy crítica. O sea, nosotros también, ahorita estamos criticando a personas que están haciendo contenido, pero porque también hay otras alternativas, hay otras formas también de ver el mundo de una forma un poco más esperanzadora y también para entenderlo. Y entonces estamos presentándoles a nuestra queridísima Lu Becasino, que es una influencer colombiana, psicóloga por licenciatura, maestría en Sociología y Ciencia Política. Y lo que hace Lu Becasino es hacer como un análisis de la cultura pop desde pues de sus ideas intelectuales, de todo lo que ha leído, nosotras, de todo lo que sabe, y pues específicamente hace muchas críticas también como a lo que vemos y consumimos, y creo que esto es muy padre porque nos puede pasar, a todos nos puede pasar llegar a un contenido que no sea, o no criticarlo, o sea, porque muchas veces queremos apagar nuestro cerebro y luego llega Lu a decirnos de que, oye, es que esto es un poco deshumanizante, entonces chance deberíamos, y entonces por eso el día de hoy le queremos entregar a Lu el premio del día de hoy a la Desinfluencer Pop. Muchas gracias, Chamucomedia, por dejarnos entregar este premio a Lu. Sobre todo queríamos decirle desinfluencer porque hasta pareciera que ser influencer empieza a tornarse como empezar a que la gente deje de pensar. Ajá. Y entonces, pues si los desinfluencias, haces que piensen. Exactamente. Y sobre todo desde esta cultura pop, yo creo que Lu está haciendo un excelentísimo trabajo, la queremos mucho. Román también la quiere mucho. Sí. Y ojalá venga al programa. Hay que traerla desde Colombia. Estaría increíble. Y pues nada, muchas gracias Chamucomedia, gracias por hacerle llegar su pequeña plaquita de la Desinfluencer Pop. Ojalá nos sigan dando recursos para seguir dando premios. Excelente. Muy bien. Y como siempre nos gusta cerrar con una recomendación cultural para ustedes. El día de hoy quiero compartir con ustedes un libro que me gusta muchísimo, que Andy y yo lo hemos platicado también en clases, en las clases que hemos dado. Nos ha ayudado muchísimo para abrir la discusión respecto a las vivencias del día a día de las mujeres alrededor del mundo. Y estoy hablando de este libro que se llama Kim Ji-young, nacida en 1982, escrita por Cho Nam-yu. Este libro es padrísimo porque es muy corto y está lleno de referencias de encuestas, estadísticas, información sobre la sociedad específicamente de Corea del Sur y cómo se vive el día a día siendo mujer allá. Esto es muy interesante porque el título es Kim Ji-young y hace esta como referencia al nombre más común en Corea en ese año, en 1982. Entonces es como este juego en el que la autora elige este título para representar lo que sería el día a día de la mayoría de las mujeres. De cualquier mujer. De cualquier mujer en ese país. Este libro fue muy sonado y muy problemático cuando se publicó porque Corea es un país que tiene todavía como mucho es todavía muy renuente a como estas discusiones públicas sobre el feminismo. Entonces, que saliera este libro claramente feminista fue como un caos, o sea, un caos público. A los artistas que han hablado sobre leerlo, incluso los han intentado cancelar. Ha sido como una cosa dura. Un BTS lo recomendó, ¿no? Justamente, sí. Uno de los miembros de esta banda lo recomendó y también por eso también fue un boom y pues no, una discusión eterna. Pero lo que a mí me llama la atención y lo que a mí me gusta específicamente de este libro es que podría parecer que Corea está a años luz de distancia, ya sea en avances tecnológicos, distancia física de que en el mundo, lo que quieran, pero en realidad es una radiografía muy precisa sobre, pues tal vez el día a día de todas las mujeres en el mundo, ¿no? O sea, no lo lees y no sientes como que estés desconectada de esa realidad, sino como que la sientes muy cercana y también es muy fácil empatizar con la protagonista. También ya hay una adaptación al cine, por si ustedes son más de películas. No sabía eso. Sí, también con actores bastante famosos igual de Corea, pero sí está difícil de encontrar, no está como en plataformas, sí. Pero si ustedes son buenos ahí como con el internet, seguramente la encuentran. Nos lo dejan aquí, dejan el link, por favor. Sí.
Es muy cortita, es muy accesible y la verdad es que creo que también es un muy buen primer acercamiento para lecturas y literatura asiática en general. Entonces, recomendado, aprobado, calado y garantizado por nosotras dos y por nuestros alumnos en la universidad también. Claro, de hecho yo se lo di de regalo de... No me acuerdo si de Navidad o de cumpleaños a mi mamá. Oh, qué lindo. Y entonces a ella también le encantó porque justo a mi mamá le gusta mucho la literatura, le gusta mucho leer. Y bueno, mi mamá ya es una persona de edad. No es cierto, mami, yo te quiero mucho. Pero al final es una forma también en la que ella se sintió visualizada, ¿no? O sea, como que es una forma en la que te vas acercando también a cierto tipo, pues, de pensamiento. Una de las cosas también que yo le platiqué a Mafi de por qué deberíamos recomendarlo es porque de hecho se le dice que es el libro que causó tantas revueltas en Corea del Sur. Uh-huh. Y entonces como que surgió un movimiento súper fuerte feminista en el que deciden, ¿cómo se le dice? El de las 3B. El de las 3B, ¿no? Que sin citas, sin hijos y sin relaciones sexuales. Ajá, que son mujeres que como ya hartas también del trato de los varones hacia ellas, entonces deciden como pues seguir estos 3 mandamientos como una forma de protesta política, ¿no? Y como que me parece que incluso todos los medios así como sensacionalistas es como de este libro la radicalizó. Les lavó el cerebro. Imagínense lo bueno que está para haber empezado también como toda esta dinámica en el país. Pero si nos cuentan, si los leen, ¿qué tal les pareció? Y si ya lo han leído también, si les gusta, o también otras recomendaciones que tendrían ustedes para mantener esta crítica viva de nuestro día a día y de nuestra forma de habitar el mundo como mujeres. Muy bien. Entonces, estamos muy contentas. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. Creo que estuvo muy divertido. Sí, mucho chisme. Hubo mucho chisme, hubo mucho enojo. Mucho enojo. Siento que en algún momento me desconocí y empecé yo a decir de que golpear la mesa. Sí la golpeó. Sí la golpeé. La moví, de hecho, ahorita a ver si no me cobran el micrófono. Pero pues agradecemos que nos estén acompañando esta noche de martes. Nosotros fuimos Maleducados. Yo soy Andy y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Bella Candy con K y con 2 Y. Yo soy Mafi, muchas gracias por acompañarnos otro martes más. Nos vemos el próximo. Manténganse atentos a las redes sociales para contestar nuestra pregunta de la semana. A mí me pueden encontrar en Instagram como m.afi con .i. ¿Tú, Román? Román, por favor. Y pues bueno, por acá Román, en redes me encuentran como @romanbarco. Y pues ya nada más, última cosita que quiero decir, también échenle un ojo porque me estoy acordando que en Retrovisor, el programa que tenemos aquí en Shamu Comedia los lunes a las 8 de la noche, y si se meten al canal de YouTube pueden buscar ahí la lista de videos de Retrovisor, hay justamente un video en el que habla Nader con Caro sobre el origen de la familia, ¿no? Tradicional, y pues cuáles son los valores y cómo beneficia al Estado. Claro. Uf, excelente. Mi tío Engels. Muy bien. Muchas gracias y nos vemos. Bye, descansen.